Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la ecuación de la recta en un espacio euclídeo de 2 dimensiones, o sea, en R2, que es un capítulo que os debía desde que subí el capítulo de derivadas, en el que os introduje a capón la ecuación de la recta y os pedí un favor, que hicierais un acto de fe y os la creyerais, porque en ese momento no teníamos herramientas para poder demostrar de dónde sale esa ecuación. Pero ahora que ya tenemos conocimientos básicos de álgebra de vectores y matrices, pues ya sí podemos demostrar de dónde sale este tipo de ecuación. ¿De acuerdo? Que bueno, que si no os acordáis, pues la ecuación de una recta dice que y es igual a mx más n, ¿vale? Donde m era la pendiente y n el punto de corte de la recta con el eje de las íes, ¿vale? Ese sería el punto n. Bueno, pues ¿qué necesitamos para construir la ecuación de la recta? Bueno, pues necesitamos nuestro espacio vectorial de 2 dimensiones, que he pintado aquí con los ejes x e y, y pues dentro de ese espacio vectorial necesitamos 2 puntos, a y b, los he llamado yo, ¿vale? Cada uno con coordenadas. El punto A pues tendrá coordenadas AX, AI, y el punto B pues tendrá coordenadas BX, BY, ¿vale? Porque ya sabéis que para especificar un punto de un espacio vectorial de forma unívoca, pues necesitamos tantos números como dimensiones tenga ese espacio vectorial, ¿vale? Entonces, pues como este es un espacio vectorial de dimensión 2, pues para especificar cada punto necesitamos 2 números. Uno correspondiente a la distancia que hay que recorrer en el eje de las X, o sea, esta, para desde el punto trazar una recta perpendicular a este eje, y otro, pues lo mismo, pero en el eje de la Y, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, con estos 2 números, especificamos sin lugar a dudas la posición del punto B, ¿vale? Bueno, pues vale, pues una vez tenemos los 2 puntos, lo que vamos a hacer es trazar un vector que va a ir desde A hasta B y que vamos a llamar pues el vector U, ¿de acuerdo? Entonces, el vector U pues va a ser igual que el vector que se simboliza de esta manera, el vector AB, que une los puntos A y B, y esto se simboliza como el punto B menos el punto A, o sea, las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A, ¿vale? Esto, alguien podría pensar, ¿cómo de restar 2 puntos? Pues da como resultado un vector. O sea, si restamos 2 puntos, pues lo lógico es que dé como resultado un punto. Si restamos peras, pues darán peras, no darán manzanas, ¿no? Lo típico del colegio. Bueno, pues porque en realidad las coordenadas de un punto, lo que son las coordenadas de un vector que va desde el 0, desde el origen, a ese punto, ¿vale? ¿Por qué? Porque imaginad que este es el vector A y este es el vector B, ¿vale? Pues el vector A sería como parte del origen, pues este directamente tendría como coordenadas del vector pues AX y AI, ¿vale? Porque es un vector que parte del origen, ¿de acuerdo? Entonces no es un vector que esté por aquí en medio que tenga que ponerse como resta de otros 2 vectores,
Y lo mismo pasa con el vector b. Pues tendrá de coordenadas bx y bi. ¿De acuerdo? Entonces, pues se hace el convenio de que estas son las coordenadas del punto A y estas las coordenadas del punto B. ¿De acuerdo? Entonces, pues se pone que un punto tiene estas coordenadas que en realidad pues no es más que un vector que apunta desde el 0, desde el origen, a ese punto. ¿Vale? Por eso, al restar el punto B menos el punto A, en realidad estamos consiguiendo un vector, porque lo que estamos restando es el vector B que va desde el origen hasta el punto B menos el vector A. Entonces la resta de dos vectores sí que forma este triángulo y el vector resultante pues apunta hacia el primero. ¿Vale? Bueno, pues aclarado esta historia, pues sustituimos el punto B por sus coordenadas, o sea, por Bx, Bi y el punto A por las suyas, Ax, Ai. Así que, pues para restar estos dos vectores o puntos, ¿vale? Puntos entre comillas, pues se restan cada una las coordenadas de su subespacio asociado. O sea, las de las x con las x y las y con las y, ¿vale? Por lo tanto, tendremos un vector que sea bx menos ax, bi menos ai. Muy bien. Pues a esta resta de coordenadas, a esta de aquí la vamos a llamar ux, por ser la componente en x del vector u, y a esta de aquí ui. Vale. Bueno, pues ahora lo siguiente es, imaginad como el vector u es un segmento, ¿de acuerdo? Entre comillas, o sea, es unidimensional, pues imaginad que lo prolongamos hasta el infinito, desde sus extremos, ¿vale? Y de esta manera pues tenemos como una especie de recta imaginaria, ¿vale? Pues ahora vamos a querer describir de manera vectorial un punto, a ver que lo ponga un poco más para acá, un punto P que no vamos a especificar su posición a lo largo de esta recta imaginaria, ¿vale? O sea que va a poder estar o hacia arriba o hacia abajo indeterminado, que va a tener pues coordenadas x, y, ¿vale? Que como no especificamos, pues las ponemos de esta manera. Entonces, ¿cómo será un vector que desde el punto A vaya al punto P? Bueno, pues este vector será este de aquí. Y a este vector, por parecerse mucho al vector u, pues le vamos a llamar u', ¿vale? ¿Y cómo es esto de que se parece mucho a este vector? Pues, si os dais cuenta, es exactamente el mismo vector, pero dilatado. ¿De acuerdo? Entonces recordamos del capítulo de vectores que estos tenían una propiedad que era la dilatación del vector, que era la operación externa de multiplicación por un escalar, por un número real. Si multiplicábamos a un vector por un número real mayor que 1, pues lo que estábamos era dilatando ese vector. Y si lo multiplicábamos por un número entre 0 y 1, como multiplicar por un número entre 0 y 1 es dividir, pues lo que estábamos haciendo era una contracción del vector. Estaríamos obteniendo como resultado un vector más pequeño, ¿vale? Por lo tanto,
aprovechándonos de esa propiedad de los espacios vectoriales, pues vamos a decir que el vector u pues no es más que un número... el vector u no, el vector u', ¿vale? Pues no va a ser más que un número real lambda multiplicado por el vector u. O sea, el vector u' pues es una dilatación del vector u, ¿de acuerdo? Vale. Pues entonces, igual que hemos hecho antes arriba, pues el vector u' pues será el vector que va desde A a P. Y esto pues se simbolizará como P menos A. ¿De acuerdo? Vale. Pues como lo que queremos son las coordenadas del punto P, pues lo que vamos a hacer es en esta ecuación despejar P. Y entonces vamos a tener que P, nos llevamos A sumando al otro lado, pues va a ser A más el vector u'. Vale. Pero, como hemos visto, pues el vector u' es un factor de dilatación lambda por el vector u. Por lo tanto, vamos a tener A más lambda por el vector u. Bien. Entonces, pues dejándolo ya en su forma final, como las coordenadas del punto P pues eran x, y, no las hemos especificado, pues vamos a tener que las coordenadas del punto P pues van a ser las coordenadas del punto A más lambda veces el vector u. Vale, pues esta de aquí es la ecuación vectorial de una recta, ¿vale? Así que, bueno, voy a borrar esto, la voy a traer por aquí, porque vamos a seguir analizándola, ¿vale? Pues esto, como hemos visto, el punto A pues tiene coordenadas ax, ay, más lambda por el vector u. El vector u pues tiene coordenadas ux y ui, ¿vale? Porque ya lo hemos deducido al principio del vídeo. Bueno, pues esto queda igual. Se suman, lambda multiplica a ambas coordenadas de este vector y pues igual que antes se suman las x con las x y las y con las y, de forma que vamos a tener un vector que en las x va a tener ax más lambda ux y en la coordenada de la y pues va a tener ai más lambda ui. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es que la x pues tiene que ser igual a esto y la y pues tiene que ser igual a esto. Así que vamos a ponerlo de la siguiente manera, que es que x, la coordenada x del punto P, pues tendrá que ser igual a ax más lambda ux y la coordenada y pues tendrá que ser igual a ai más lambda ui. Vale, bueno, antes lo he dicho, esta de aquí se llama la ecuación
vectorial de la recta, pues esta de aquí se llama la ecuación paramétrica de la recta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la hemos desglosado en los parámetros. Bueno, en las coordenadas, en realidad. El parámetro es lambda, ¿vale? Pero bueno, es simplemente un nombre. O sea, cuando oigáis que dicen escribe la ecuación de la recta en forma paramétrica, pues es a esto a lo que se refiere, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora aquí es que vamos a despejar de esta ecuación lambda, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que lambda en la ecuación de arriba pues va a ser x menos ax, a ver, porque va a estar dividiendo x menos ax entre ux. Y en la ecuación de abajo pues vamos a tener y menos ai entre ui. Vale, pues como lambda tiene que ser igual a lambda, pues igualamos estas dos expresiones y nos queda esto de aquí. Bueno, pues ahora a esto de aquí se le llama la ecuación explícita de la recta, ¿vale? Como veis, pues debe ser que mientras dedujeron estas historias, cada vez les iba gustando más cómo iba quedando la ecuación y le iban dando nombre. Pero bueno, pues eso, son solo nombres. Entonces, una vez tenemos esta ecuación, pues lo que vamos a hacer es subir los denominadores multiplicando al otro lado del igual. Entonces vamos a tener bueno, sí, vamos a hacer eso, pero de la siguiente manera. Porque lo que vamos a hacer, lo que vamos a querer es llegar a esta ecuación y entonces vamos a tener que despejarla ahí. Entonces, pues lo que vamos a hacer es llevarnos solo este al otro lado y luego el ahí que está restando, pues nos lo llevamos sumando. ¿Vale? Entonces vamos a tener que y pues va a ser ui ux por x menos ax más AI. Vale, pues ahora vamos a dejar a la x sola y vamos a tener que y pues va a ser igual a ver que lo ponga en colores, ui entre ux por x menos ui ax entre ux más ai. Entonces, pues lo que vamos a hacer a todo esto es reducirlo a común denominador. Muy bien, pues queda de la siguiente manera. Pues he cambiado de orden este término y este término porque había un menos por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, para poder dejar aquí un más, pues lo he cambiado. Muy bien. Pues esto no es más ya que la ecuación de la recta que teníamos en un inicio igual a mx
más n, pues donde los términos del mismo color pues es lo que tienen su significado en esta parte de la ecuación de la recta. O sea, me refiero, pues resulta que la pendiente es el cociente entre la coordenada y del vector director que se llama de la recta entre la coordenada x, ¿vale? Y el punto de corte de la recta con el eje y pues es esta historia de aquí, ¿de acuerdo? Donde lleva información pues del punto A y bueno, del vector director que también a su vez pues lleva información de las coordenadas de A y de las coordenadas de B, del punto B, ¿de acuerdo? Así que pues nada, esta es la demostración de dónde sale la recta en un espacio vectorial de R2. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.